La EMT y su iniciativa cultural Libros sobre Ruedas colabora con este espacio. Queridos amigos, amigas, le transmito a nuestro espacio de cultura, nuestro espacio en mayúsculas de recibir personalidades de la ciudad, personalidades que se dejan la piel en todo esto del compromiso cultural, social y sobre todo vital. Por eso tengo hoy muy cerca de mí, a un muy buen amigo que es José Antonio Trujillo. Bienvenido, José Antonio. Muchas gracias, Francisco, por invitarme a tu espacio. Te traigo aquí, mejor dicho, coincidimos aquí, porque tengo entre mis manos un libro en el que tuve la suerte de estar en la presentación, El estoque en Manhattan. ¿Por qué este libro y por qué ahora? Y yo sé que tú eres muy taurino, evidentemente, yo creo que eso lo llevas a gala y que era necesario que tu conocimiento también estuviese en un relato. Pero, ¿por qué? ¿Por qué nuestros telespectadores quieren saber, ha llegado el momento de esta novela? Bueno, pues como tú bien dices, yo soy un enamorado del mundo taurino y tengo algunas aficiones ahí que son colindantes, ¿no? Es el tema del mundo taurino, también de todo el tema que tiene que ver con la crianza del vino, de la manzanilla, yo soy un gran amante de la manzanilla, y luego soy, bueno, un loco de la poesía, ¿no? Y tengo a uno de mis autores principales de predilección, a Federico García Lorca, que compartimos gusto por él, ¿no? Conocí una historia que me llenó, que fue que al inicio del siglo XX hubo una colonia muy importante de españoles en Nueva York. Tanto es así que llegó a haber 40 o 50 mil españoles allí emigrados, y tenían su propio barrio, que se llamaba Little Spain, ¿no? Como está la pequeña Italia, pues está la pequeña España, alrededor de la calle 14 de Nueva York. Y ahí, bueno, conocí por unos temas históricos aquel relato de las personas que iban allí a trabajar, ¿no? Y se labraban un futuro que no podían encontrar en España. Era una historia muy bonita, de personajes muy robustos, y coincidía que en 1929 está nuestro querido Federico García Lorca allí en Nueva York, y es donde él se transforma de un poeta que era andaluz español con una trayectoria impecable, pero que todavía no era el gran poeta que se conoció universalmente, donde en Nueva York se obra el milagro, donde él se convierte ya en un poeta universal. Cambia su poesía, cambia su temática y se hace un poeta ya no solo de españoles, sino de... ahí su gran libro, pues. Claro. Entonces yo dije, este es el momento donde voy a cazar historias bonitas, humanas, ¿no? que me gustaban, de la pequeña España esta, del tema taurino, por luego lo que veremos, la manzanilla, todo ese ambiente, y luego Lorca. Entonces dije, quiero contar, aunque se ha contado de mil formas, cómo fue la transformación de Lorca en Nueva York, quiero contarla desde esa perspectiva, ¿no? Desde una perspectiva, pues, de españoles que están allí buscándose la vida, ¿no? Y por eso decidí el momento de hacer esta novela. ¿Cómo casa dentro de ti el humanismo, la tauromaquia, la poesía? Porque no basta con decir que lo puedo decir yo, que eres un hombre del Renacimiento, porque evidentemente si ahí casan todo ese tipo de conceptos, en ese lado poliédrico está bien mostrarse así culturalmente, pero dentro no luchan. Sí, no es sencillo. Bueno, tú bien sabes que mi vocación y de lo que yo vivo es de la medicina, ¿no? Y es parte por lo que estoy más o menos conocido aquí en Málaga, ¿no? Pero mi pasión es la literatura, ¿no? Tú bien sabes, porque eres escritor, eres poeta, que para que vayan fluyendo relatos en la cabeza, uno quiera de alguna forma escribirlos, necesita el concurso de muchas cosas, ¿no? De la lectura, de aficiones,
de pasiones que uno tiene interiorizar, que muchas veces combaten entre sí, ¿no? Pues tú hablas del tema de la tauromaquia, ¿no? Que ahora pues, muchos sectores lo tienen en entredicho, ¿no? Pues sería un tema largo para analizar el por qué, mi amor, la tauromaquia y lo que significa la tauromaquia dentro de nuestra tradición española, de cómo determinados españoles nos sentimos orgullosos de la tauromaquia. Luego, el tema de la poesía, bueno, es que la poesía es como, bajo mi punto de vista, la mayor de las artes dentro de la literatura, la más compleja, la que más une a las personas, ¿no? Y bueno, la poesía lucha con la tauromaquia, el humanismo, el poner en el centro de todo interés al hombre y solo al hombre, sin aditivos ni cortapisas de otro tipo. Todos esos componentes luchan, pero enriquecen también el relato, ¿no? Y también de alguna forma nos conforman a nosotros como personas y como autores, ¿no? Y entonces, pues bueno, en la novela uno puede comprobar que bueno, hay mucho de eso, pero hay mucho, es al final un relato de segundas oportunidades, ¿no? Un relato que independientemente que te gusten los toros, te guste la poesía o te guste la manzanilla, hay una historia detrás que es la que nos puede acercar a personas que pensando de forma diferente podemos encontrarnos en ese relato de una segunda oportunidad de un personaje que es el que Casató, que es la Firmamento, un personaje de mujer mayúsculo, ¿no? Entiendo yo, ¿no? Entiendes bien, yo que he leído la novela y a mí en la tauromaquia no me encuentras, pues me encuentras en la novela, me encuentras en Federico, me encuentras en la personalidad de ese personaje tan grande que tú dices y por supuesto me encuentras en esa figura que admiro que es a ti como persona poliédrica y como hombre del Renacimiento que te he dicho. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo contigo en el que no todos los lados del prisma tienen que ser conformes o cómplices conmigo mismo, pero muchos de ellos son muy atractivos. Hombre, todas las personas y todas las personas que somos creativas también luchamos contra nuestras contradicciones, no es sencillo, ¿no? Uno tiene contradicciones propias que intenta lidiar de la mejor forma, siempre desde el respeto y la consideración al que piensa diferente a uno, ¿no? Pero a veces a mí me da miedo que siendo diferentes en concepciones o llegando a historias de diferentes posiciones, ¿no? Uno le dé miedo a exponerla o se sienta excluido, ¿no? Aquí cabemos todos, ¿no? Todos. Y por tanto los relatos se pueden beneficiar y enriquecer de los diferentes puntos de vista. Y la literatura hace una cosa muy buena, que une a muchas personas diferentes. Y eso es un poder grandísimo. Aquí Lorca, por desgracia, para un sector de la población muy adscrito a determinado populismo de derecha, rancio, no lo quieren como autor, cuando cualquier persona normal, liberal, no solo se puede sentir atraído por Federico García Lorca, sino que puede convertirse en uno de sus mayores defensores, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. El stock en Manhattan, ¿cómo lo podemos adquirir? Que esto es muy importante porque nosotros los lectores queremos leer los libros, para ello hay que comprarlos. Yo sé que están en plataforma digital, en Amazon, y también físicamente. Sí. Mira, yo cuento, para las personas que no somos autores reconocidos y que no es sencillo, el mercado editorial, yo he comprobado que la mejor plataforma para una persona como yo, que empieza, es la plataforma digital. A través de Amazon uno puede hacerse con él inmediatamente, tanto en el formato papel como en el formato digital, y facilita mucho que, bueno, a través de las redes sociales, y tú que eres una influencer en esta ciudad, no solo en esta ciudad, en toda Andalucía, pues sabes que muchas veces uno tiene amigos o tiene, entre comillas, seguidores que comparte aficiones e intereses que están fuera de Málaga. No es sencillo encontrar el libro, y a través de la gran plataforma de Amazon es sencillísimo, ¿no? Y abre unas puertas que antes no teníamos, ¿no? Pondremos, que ahora conseguiste la entrevista, pondremos el enlace para que podáis acceder directamente al libro de José Antonio. José Antonio, ¿el estoque en Manhattan va a tener secuelas? Pues mira, no sé si a ti te habrá pasado igual, pero los médicos tenemos un problema, los médicos que escribimos. Y los hipocondríacos puede que tengamos el mismo. Mira, tenemos el problema de que no solemos tener mucho tiempo, ¿no? Entonces tenemos una dificultad que nos achacan siempre normalmente el resto de escritores, compañeros, eso,
Dice que escribimos muy corto, ¿no? O sea, que queremos finalizar la historia como muy rápido, ¿no? Y donde empiezan la historia a desarrollarse y a uno le gustaría encontrarse con mucha más historia, más desarrollo del personaje, pues acaba la historia, ¿no? Entonces, algunos compañeros y personas que me quieren y han leído el libro se han quedado con ganas de más. Bueno, eso es buena cosa, entre comillas. Y segundo, eso me invita a que algunos de los personajes que aparecen en la novela puedan seguir teniendo un desarrollo posterior. Probablemente tú que como buen escritor que eres sabes que a veces los libros hay que dejarlo un tiempo y no obsesionarse con ellos, y seguro que se desarrollará alguna secuela de este libro, ¿no? Leyéndolo das pie. La propia lectura del libro da pie a entender que hay otros capítulos que pueden abrirse a otras historias, a otros personajes y que pueden tener una continuidad. Un tema que me encanta y que a ti te encanta también y que quiero compartir contigo. Nosotros ahora estamos en una sociedad muy Netflix, muy de ficción, de relatos, que construimos todo como si fuesen capítulos. Capítulos finales. Bien, entonces uno se le empeña también que uno acaba como dejando ver que en el futuro va a haber una segunda temporada. Pues algo así ha pasado. Pues sí, eso ha pasado y pasa. Me imagino si no se detecta ya de per se en la novela. Y José Antonio, tú como escritor de esta obra, ¿con qué crees que deberías sentirte reconfortado cuando un lector, como en mi caso, en la parte de entrevistado, te dijera algo sobre la novela? ¿Tú qué quieres oírle a esa persona que ha leído tu novela para que tú digas, mira, estoy satisfecho, esto es lo que yo quería saber de... Pues mira, primero mi intención ha sido escribir una historia de segundas oportunidades, que en la vida habitualmente casi nunca sale lo importante a la primera, no sale. Y estos que son una historia de inmigrantes españoles, pues no les salió las cosas a la primera. Mucha gente me lo reconoce, que es una historia de segunda oportunidad. Y luego otro tema importante, en la vida uno puede ser un actor secundario y puede ser dignísimo. En la vida todo el mundo no tiene que ser, en el Nueva York de 1929 no todo el mundo podía ser Federico García Lorca. No lo pueden ser ahora, claro. Imagínate hace un siglo. Pero junto a Federico García Lorca había una playa de personajes interesantísimos que ellos se sentían también reconfortados con el papel que le tenía destinado la vida. Y mucha gente me dice, pues qué bonito, por un lado, la historia esta de segunda oportunidad, y qué bonito que haya personajes que sin ser Federico García Lorca también tienen una talla humana. Claro, ese espacio natural que me parece fantástico que tú lo destaques y además lo haces con muchísima genialidad a la hora de escribirlo. Más allá de lo que los demás te digamos sobre tu novela, ¿tú qué quieres decir de la novela? ¿Qué destacarías tú como chido, ¿no? De decir, pues mira, en esto yo estoy muy satisfecho de haberlo descubierto, porque las novelas, aunque tú las plantees o las proyectes, cuando te pones a ella, habla sola, la novela habla sola. Indudablemente, y te va llevando por caminos que tú no habías ni pensado. Y una de las cosas muy importantes que tú habrás visto en la novela es que yo hablo de la introducción de la manzanilla en Nueva York, ¿no? La bebida manzanilla con alcohol, ¿no? No la manzanilla. No la infusión. Bien, pues compruebo cuando voy desarrollando la historia que precisamente cuando está allí Lorca y cuando yo desarrollo la casa de comida de la personaje, el afirmamiento, impera la ley seca, ¿no? Y yo dije, Dios mío, yo quería hablar de la manzanilla en Manhattan y ahora... Históricamente, claro. Entonces, pues bueno, eso me llevó a buscar unas soluciones narrativas que me llenaron mucho, ¿no? Y luego yo siempre digo que la novela, y no sé si tú estás de acuerdo con eso, como cualquier así obra creativa en prosa, tiene que tener una historia, tiene que tener un soneto, o sea, tiene que tener poesía, y también tiene que tener, aparte de la historia, un análisis, o sea, como un mensaje. Y eso es lo que yo trato, lo que yo he buscado, que haya una historia como de actualidad, creíble, un relato, que haya poesía. Yo quiero escribir bien, a mí me gustan mucho las metáforas, he empeñado mucho en buscar muchas metáforas, y luego que tenga un mensaje
que pueda hacer que mucha gente de diferentes posiciones puedan encontrarse en ese mensaje. Pues yo te felicito porque yo creo que lo has conseguido, ¿eh? El estoque en Manhattan aglutina esos tres factores. Tiene moraleja en el sentido etimológico de la palabra, es decir, nos enseña cosas de algo que sucedía hace un siglo, que vuelve a suceder hoy en día. Sin duda es poético porque el relato, aunque tú has dicho antes, es curioso, yo te iba a contradecir, pero ahora viene a colación contradecirte, cuando tú decías que la novela es corta, corta en el sentido anglosajón no lo es, porque en realidad eres muy relativo a la hora de expresarte. Concatenamos muchísimas veces nuestras frases. Y lo que es cierto que quizá por el tiempo es que tú has podido conseguir la historia, ¿no? Pero no es en ese sentido. Y el poeta José Antonio Trujillo, ¿cuándo va a ser poeta? Mira, lo que me encanta leer poesía, me encantaría ser poeta, pero no me sale, ¿sabes? Me cuesta mucho trabajo. Pero ¿por qué no te enorgulleces de lo que No, que va. No, me he puesto alguna vez. Y es verdad que encuentro construcciones felices en el tema metafórico y eso, pero no soy capaz de cristalizarlo en un poema que son palabras mayores, ¿no? Estoy ahí intentando una cosa que es intermedio, la prosa poética, y una cosa que seguro que tú también habrás trabajado, que es el tema como de letras para canciones, ¿no? Que exigen menos a lo mejor de construcción poética, bueno, ¿no? Y puede ser ahí un medio camino, y a lo mejor puede ser una puerta para explorar eso. Pero me encantaría, pero todavía no he sido capaz de construir eso porque entiendo que los poetas sois gente tocada por la divinidad en el sentido. Las ciudades tendrían que nombrar a los poetas de su ciudad como personas a las que habría que proteger y a las que habría que facilitarle la vida, ¿no? Lo estoy viendo, doctor. ¿Por qué? Porque es que la poesía es clave en nuestra tradición cultural y en nuestro avance como sociedad. El resumir la belleza, la bondad, la justicia, todo tipo de valores que nosotros compartimos en verso, eso es lo más importante que nosotros hemos hecho en nuestra cultura y nosotros tenemos una gran responsabilidad en eso, ¿no? Sí, en nuestra cultura y como humanidad. Claro, yo totalmente tu de acuerdo. concepto humanista vital es algo que para mí es francamente muy cómplice. Yo en ese lugar que ahí me encuentro yo muy cómodo porque ahí, aparte de mi amistad, que es afecto, existe una corresponsabilidad a la hora de la identidad como persona, ¿no? Y a mí me interesa eso mucho de ti. Ya para acabar, una última pregunta, José Antonio. ¿Hacia dónde va el creador, José Antonio? Porque hacia dónde va con tu profesión, yo lo sé, porque esto lo sé todo el mundo y además es un doctor maravilloso, yo mismo lo disfruto. Pero, ¿hacia dónde vas tú como creador? Pues mira, yo tengo una espina clavada con el tema, porque hablamos muchas veces y lo hemos compartido y lo hemos hablado. El tema del humanismo, parece que hemos asistido al sepelio del humanismo. A mí me interesa los relatos, los formatos cortos, sin raíz, sin reflexión. Yo tengo ahí una espina clavada de que tengo que desarrollar un ensayo de más enjundia del que desarrollé de medicina basada en el humanismo, de lo importante que es y cómo define el humanismo en nuestra cultura occidental, y donde no nos tiene que oler a canfora, a añejo, a biblioteca, a cosa antigua, que pueda haber un humanismo nuevo en toda esta época de la inteligencia artificial y todo este tipo de cosas. Ahí tengo la espina clavada y quiero desarrollar, y estoy ahí leyendo y reflexionando, avanzando en el tema ese de humanismo del siglo XXI, ¿no? Y luego, bueno, yo donde disfruto es claramente con las novelas, ¿no? Ahora me voy un poco a aplicar al tema este del ensayo, que te digo que tengo que dejar, porque yo creo que estoy ahora en la madurez de mi vida profesional y personal, y luego quiero seguir disfrutando con la literatura porque uno disfruta como un loco, ¿no? Pero tengo el compromiso ese de que no me puedo dar por vencido que
el humanismo huela a eso, ¿no? A libro viejo, al confort, a cosa pasada. Me duele eso. Nada más vigente que el humanismo para entendernos y para llegar a un mundo digno y de respeto. Totalmente de acuerdo. Y no lo digo como un concepto retórico ni teórico de la filosofía, sino en un concepto práctico de la convivencia humana, practicar el humanismo. La convivencia es clave el respeto, el superar que las diferencias que podemos tener de pensamiento, de posiciones con nuestras personas que nos rodean, no pueden ser un muro que nos haga separarnos, sino que sea una condición más de nuestras relaciones, ¿no? Y por tanto, el humanismo, al final, el que se cree el lema humanista de centrar el interés de las personas, en cualquier persona, en toda persona, entiende que el respeto es como la base inicial de cualquier construcción social, ¿no? Y por ahí tenemos que estar, ¿no? Por ahí tenemos que avanzar mucho, ¿no? Ha sido un verdadero placer, como siempre, charlar contigo. Delante de las cámaras, detrás de las cámaras y en cualquier lugar, porque me congratula, ¿no?, el alma compartir contigo cosas que algunas no las comparto, pero otras, sin embargo, sí me hacen ser el ser cómplice que yo quiero ser con la creatividad y con la cultura. Y lo que sí comparto al 100%, que es una persona íntegra. Y uno, aunque ahora yo no llevo sombrero, que es raro, siempre suelo llevar, sí, pero se quita el sombrero uno delante de personas como tú. Ha sido un placer, José Antonio. A mí ha sido un placer. Os recomiendo, no os olvidéis, El Estoque en Manhattan, José Antonio Trujillo. Volveremos a poner ahora el enlace para que adquiráis la novela en Amazon. Siempre que vengo contigo es un placer, primero porque te quiero y eso yo creo que se nota en la conversación, ¿no? Pues independientemente que te quiera o no, que eso es muy importante. Tenemos que encontrar espacios de encuentro donde desde la moderación, desde el respeto, podamos construir cosas juntas. Y Málaga, Andalucía tiene que hacer mucho por eso, porque eso es lo que nos ha hecho grandes. Nosotros no nos ha hecho grandes el señalar la diferencia, el no ser acogedores, el no integrar al diferente. ¿Qué va? Nos ha hecho grandes todo lo contrario. Y tenemos que seguir en ese camino. A nosotros, y perdón porque haga la coletilla, a nosotros nos hizo grande en lo que hoy en día conocemos como la concepción de las tres culturas. Totalmente de acuerdo. Se dio aquí, y se dio en este lugar tan mágico que en el que vivimos. No fue una casualidad, aunque algunos crean que es casualidad. No, las cosas estas tan complejas no pasan por casualidad. Pasan por el compromiso de las personas que viven en ese lugar y el compromiso como el tuyo y el mío en creer en eso, una fundación natural del humanismo y de las tres culturas que existen y perviven 1000 años después. Un placer, como siempre, amigos. Placer. Amigos, amigas, lo dicho, qué lujo tener a José Antonio Trujillo hoy aquí con El Estoque en Manhattan. No olvidéis comprar la novela, porque es absolutamente maravillosa. Gracias, chao.